Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, Padre Santo. Aleluya. 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 Gracias, bendito y santo. Gracias por cada uno de tus hijos y tus hijos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te alabo, mi Señor. Bendigo la vida de cada una y de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, enséñanos. Permíteme descansar en ti más días, más tiempo, hasta que vengas, Padre Santo. Porque tú eres mi reposo, Padre. Aleluya. Les invito para que cantemos, hermanos, en el nombre de Jesús. Voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y buscando atraer almas a la luz. Dardos encendidos 1000 vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla Él guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver tu rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En servir al Salvador por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Aleluya. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver
tu rostro lleno de amor. Y en aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Hoy yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver tu rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. No hay mejor remedio que cantar en medio del dolor, en medio de la tristeza. No hay mejor remedio que adorar a Dios cuando las cosas no están bien. Aleluya. Porque de esa forma, hermanos, sacrificamos alabanza al Señor. Honramos a Dios en el nombre de Jesucristo. Hemos terminado el capítulo 14 de 1 Corintios. ¿Y qué lejos estamos de ser la iglesia del libro de los Hechos? Mis respetos, pero la realidad es esa. Aunque muchos se den golpes de pecho, aunque muchos se sientan ofendidos, pero un día se van a abrir los libros y entonces van a conocer que hubo profeta entre ustedes. Así que vamos a seguir adelante, hermanos. El capítulo 15 es vital para nosotros. Es vital entender el orden de la iglesia. Por eso desde el capítulo 11, el apóstol se esmera para que entendamos el orden de Dios en la familia, por lo tanto, en la iglesia. Así que, si nosotros no ponemos atención a la palabra, si nosotros no ponemos atención a todo lo que el apóstol Pablo dice en los primeros 14, no quisiera decir así porque originalmente no estaban escritas en capítulos, era una sola carta. Vamos a decirlo de esta manera, a todos los diferentes consejos, en todas las diferentes amonestaciones que el apóstol Pablo nos hace, para que cobremos ánimo, vamos a decir exhortaciones, para que cobremos ánimo y tengamos el lugar que nos corresponde. Que dejemos de ser niños fluctuantes. Un niño depende de todo, de los adultos. Tú no puedes depender de los pastores, porque lo que los apóstoles enseñaron es esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el lema de la iglesia apostólica. O me van a cambiar la escritura para hacerme ver mal a mí y hacerse bien ustedes. ¿Acaso no fueron Pedro y Juan los que le dijeron al Sanedrín: juzguen ustedes
si es necesario obedecer a Dios, obedecerlos a ustedes antes que a los hombres. Juzguen ustedes si es necesario obedecer a la institución antes que a ustedes, antes que a Dios, perdón. ¿Y qué hicieron? Los azotaron. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Se regocijaron porque habían sido tenidos por dignos de padecer por causa del Evangelio. ¿Hay alguien en casa? ¿Y por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo hace una declaración. Después de abordar todos los asuntos que abordó desde el principio, hablándoles de la sabiduría espiritual, hablándoles que dejen a un lado la teología, que dejen a un lado las estrategias humanas y que dejen de hacer bandos, más en este tiempo, hermanos, que son elecciones. Están tan polarizados los pastores, levantando a hombres diciendo, este sí es digno de sentarse con Abraham, con Isaac. No, hay que votar por él. Este sí es digno, mira, este sí. No, hermanos, no se trata de eso. No, yo soy de Pablos, no, yo soy de Apolos, no, yo prefiero que quede este porque este sí me va a bendecir. Andamos buscando la bendición de los hombres cuando ya tenemos la bendición de Dios, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si entendiéramos lo que es que la vida cristiana se vive precisamente en Cristo, entenderíamos los lugares celestiales. ¿Hay alguien en casa? Haciendo regalos a los pastores, invitándolos a comer, cuando en los primeros 3 años nunca se hablaban. ¿Hay alguien en casa? Cuando la política y la religión se juntan, el diablo saca partido y establece su reino. Es increíble lo que se mueve por querer llegar a una posición. Y en el reino de Dios no hay posiciones, no hay rangos. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque ellos no viven el reino, porque si lo vivieran el reino, ellos serían felices y no aspirarían a un rango más. Cuando todavía era pastor, el presbítero me decía, hermano, tú calificas para pastor, para presbítero, me decía. Quiero que vayamos, me dice. Quiero que me acompañes al taller de presbíteros. Y le dije, no, hermano, yo no tengo aspiraciones. Hermano, la vida da muchas vueltas, me dice, mira, es como un círculo, a veces estamos aquí, a veces estamos aquí. Sí, pero yo no quiero estar aquí.
El día que yo estuve aquí, me di cuenta. Como líder a nivel general de los señores, me sentaba a comer con los generales. Oía sus pláticas. Y mi espíritu se entristecía. Cuando terminamos, los hermanos querían que yo siguiera siendo el director. Yo anhelaba salir. Quería salir. Y cuando fui y entregué la responsabilidad y llegué a la habitación donde me estaba esperando, mi esposa me dijo, me abrazó, se abrazó de mí y me dijo, tu cara ha cambiado, estás libre, me dijo. ¡Aleluya! Yo no quiero ser presbítero. Yo sé lo que pasa allá arriba. Sé cómo se mueven. Sé que pueden enterrar a uno y dejarlo con la nariz nada más saliendo. Vi cómo enterraron a cientos de hijos de Dios, porque no les agradaba lo que decían y lo que hacían. Y los enterraron en el cielo hasta aquí. Uno de ellos fui yo. Hoy, si no ponemos atención a la palabra, como dice el apóstol, capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis a Cristo crucificado en tu corazón, y tú juntamente con Él, eres salvo, si no creísteis en vano. Si tienes a Cristo crucificado, por eso Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, a ustedes les digo, porque a ustedes ya fue presentado Cristo como crucificado. Tenemos a Cristo crucificado, pero nosotros abajo de la cruz. ¿Hay alguien en casa? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Eso lo obtenemos juntamente con Él en la cruz del Calvario. Mañana vamos a hablar de eso. El propósito del bautismo no es meterte debajo del agua y salir a seguir haciendo las mismas fechorías. Por eso es que el bautismo en agua nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Porque si no estamos muertos genuinamente en el pecado, nos bautizamos en vano. Utilizamos el nombre de Dios en vano. Y en la ley está escrito, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Tenemos a Cristo crucificado, sí, pero nosotros abajo de la cruz. ¿De qué sirve que Cristo haya muerto y Cristo esté crucificado todavía? Y yo abajo de la cruz
¿Que estoy diciendo blasfemia? No, no estoy diciendo blasfemia. Cristo resucitó. Pero para encontrarme con Cristo yo necesito estar juntamente con Él crucificado. Porque si yo morí juntamente con Él, entonces vivo juntamente con Él. Fui sepultado juntamente con Él. Entonces resucité juntamente con Él. Entonces mi vida es ahora en Cristo. ¿Se acuerda que yo les decía, los amigos se conocen en la cárcel y en el hospital? Pero los hijos de Dios se conocen en la cruz del Calvario. Se conocen en Cristo, no en una institución, no en una religión. Por lo cual asimismo, dice el versículo 2, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué prediqué? Cuando yo fui entre vosotros, no me propuse saber otra cosa, dijo el apóstol Pablo. Les prediqué y les presenté a Cristo crucificado. Y les dije que yo estaba juntamente con Él crucificado. ¿Y tú? ¿Cómo estamos nosotros? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, ¿cuál palabra? A Cristo crucificado, porque es en la cruz donde Jesús nos redimió. Es en la cruz donde Jesús quitó nuestros pecados. Ya no los echó en la profunda de la mar, hermanos. Se los imputó al diablo. Se los regresó al diablo. Y si queremos decir que en lo profundo de la mar, ¿quién está en lo profundo de la mar? ¿Quién está en el abismo? El Leviatán. Por eso borró todo el acta de los decretos que nos era contrario y la clavó en la cruz del Calvario. Por eso es importante, hermanos, entender el Evangelio. No es para estar peleando por un rango o por una posición. Raíz de todos los males es el amor a los rangos. Ay Dios, perdón, me equivoqué. Es el amor al dinero. Por lo cual, asimismo, va para mí. Si yo retengo la palabra que me ha sido predicada, soy salvo. Si no creí en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Va, para que veas que no estoy fuera de lugar. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué es lo que está escrito? Isaías 53. Del 5 al 12. ¿Qué es lo que está escrito rápidamente? Isaías 53 vino a mi mente y ahí dice el pasaje, la concordancia. Y dice así, subirá con del 2 o del 5. Vamos a leer desde el 2. Vamos a leer desde el 1, perdón. Aleluya. Dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escucha el versículo 4.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Ese es el evangelio. El apóstol Pablo le presentó a Cristo crucificado. Aleluya. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y aquí es el Salmo 16, 8 y 10 y Oseas 6, 2. Salmos 16, 8 al 10. Mire, vamos al Salmo 16, bendito Dios, del 8 al 10, y dice, a Jehová siempre he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hablando de que no va a dejar su alma en el Seol. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo iba a resucitar como hombre, como alma. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? Me sirve más agua, por favor, hija. Por eso, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Así que damos gracias a Dios. Y dice Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará. ¿Hay alguien en casa? Y dice, hermano, y que pareció a Cefas y después a los 12. ¿Por qué no dice que le apareció María Magdalena primero? Porque él no estaba. Mateo lo dice, Mateo lo confirma. Y no se trata de eliminar a las mujeres, no es que Pablo sea machista. Así como Dios
mandó a su hijo para que fuera cabeza del varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Solo la cabeza puede ordenarle a su cuerpo. Por eso es que Pablo entiende el orden. Por eso Cristo solo toma varones y los llama apóstoles. Los hace sus discípulos y los envía. Hay mucho que decir aquí, hermano. Y esto, lo que hace el apóstol es presentar a Cristo crucificado. Y si nosotros no entendemos que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, nos vamos a ir a los libros. Por eso dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, como un abortivo me apareció a mí. ¿Qué les está diciendo el apóstol? Para ellos era muy común la revelación, las experiencias espirituales. Para el libro de los Hechos de los Apóstoles era muy común que Jesucristo, el resucitado, les apareciera y les hablara. Hoy no, hermano. Hoy no es común. ¿Por qué? Porque el hombre tomó el control de la iglesia y ha establecido una institución y ha establecido una organización del cuerpo de Cristo. Ha hecho una organización. Por eso el Señor dijo así: la gran apostasía de la iglesia han hecho de mi iglesia una empresa que creen que pueden mejorarla con estrategias humanas. Además os declaro, así empezó el capítulo 15, vamos a decir, el final de la carta. Hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis, por el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, hermanos, ¿por qué? Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto merece un trago. No te pierdas mañana el discipulado, el rey. Si Dios nos concede, vamos a hablar del propósito del bautismo. A nadie nos cuesta nada ir al bautismo, pero hubo uno al que le costó la vida. Y gracias a él, a nosotros no nos cuesta más que arrepentirnos. Pero al no predicar correctamente, comercializamos el bautismo. Porque no hay quien busque a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Y si nosotros no vivimos juntamente crucificados con Jesús, aunque vayamos y hablemos de Jesús, la gente no se va a convertir. Aunque les hagamos una fiesta y les hagamos una carne asada, y hagamos una fiesta para los amigos no se convierten por una comida.
los baquetones sí se convierten por una comida. Y el apóstol define el orden de la aparición de Jesús. O sea, ¿cómo es que Jesús empieza a revelarse y empieza a aparecer a la gente? Ahora si tú dices, hermana Marta, es que el Señor me habló y me dijo así, ay, 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 prepárate para llegar al club de los perseguidos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último de todos, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, me apareció a mí. Y entonces dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Hay alguien en casa? Hoy nos sentimos tan dignos de sentarnos a la mesa con Jacobo, con Abraham, con Isaac. Cuando ni hemos dejado padre, ni madre, ni parentela, ni hemos ofrecido a nuestro hijo en sacrificio. Ah, pero somos teólogos. ¿Qué tal? Parten el queso con un cuchillo filoso y nadie pone resistencia, así como se va el cuchillo en el queso o en el pastel. El apóstol Pablo dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, no por mis capacidades teológicas. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora sí, por la gracia de Dios soy teólogo. Eso no es una gracia, hermano, perdóname. Eso es una desgracia. ¿Cómo puedo cambiar yo la escritura para favorecerme a mí mismo? Es que por la gracia de Dios yo soy el pastor. No, hermano. La gracia de Dios no es para subir de rango y tener prestigio. Fíjate bien cómo funciona la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, allí en la segunda carta. Pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Entonces, el apóstol Pablo no era teólogo, él renunció a la teología que había aprendido con Gamaliel. Pero por la gracia de Dios, él tuvo revelación sobre revelación, sobre revelación y sobre revelación. Por eso él no oraba para que usted tuviera un carro nuevo, para que usted tuviera una casa nueva. Él se pelaba las rodillas para que usted tuviera espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento divino. Pero hoy decimos, por la gracia de Dios soy teólogo. ¿Qué? Esa es la mentira más espantosa que usted puede escuchar. Y como a usted le interesa ese tipo de gracia, usted dice, amén, yo quiero ser teólogo. Pero el apóstol Pablo todo eso lo tenía por basura. Y hoy llamamos que la gracia de Dios es para que yo cuelgue la basura atrás de mí. Me respaldan mis estudios de la universidad teológica. Yo sé que esto los ofende.
Pero no lo digo para ofenderte, sino para que reacciones y te arrepientas y te conviertas al Dios vivo, al que murió por ti en la cruz del Calvario. Yo puedo estar orgulloso de que soy pastor. No, no estoy orgulloso de que soy pastor. No, no. Porque él me preguntó a mí personalmente y me dijo, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Y para que me quedara claro, me dijo, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú o yo? ¿Qué le digo? Lo único que puedo hacer para llegar a parecerme a él es perseverar en el evangelio que yo recibí y vivir juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo traslado a la fe del Hijo de Dios, no a mi fe, a la fe de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy una caña cascada. Y por la gracia de Dios sé que no seré quebrado. Sé que no seré apagado. No soy pastor de metodologías humanas. Por eso muchos se desesperan conmigo. Porque me quieren ver construyendo templos. Porque me quieren ver haciendo lo que todos los pastores separados de Dios hacen. Pero lo que Dios les manda hacer no hacen. Así que por la gracia de Dios soy lo que soy. Les construí templos. Les diseñé templos. Y no les cobré lo que debí haberles cobrado. Y no me arrepiento. Muchos van a ocupar ánimo dentro de poco tiempo. Muchos van a ocupar ánimo. Los que dependen del templo van a ocupar ánimo. Así que ánimo, hermana Gagiola. Por la gracia de Dios, todos somos lo que somos. Y dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, pues antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es increíble. En 7 meses hicimos lo que nadie hizo. En 7 meses. ¿Por qué?
porque no fui yo, fue la gracia de Dios. Llegué a una ferretería y me dijo, el dueño estaba atendiendo la ferretería en el momento que yo llegué. Y le dije, ocupo esto y eso es lo que ocupaba yo para la construcción. Y, y ya me dice, ¿no ocupas más material? Me dice. Sí, ocupo bastante, me dice, pero ahorita no puedo pagarlo. Pero yo le doy crédito a las personas como usted, me dijo. Jamás lo había visto. Jamás había platicado con él. Y me dijo, calcula lo que puedes pagar cada mes y llévatelo. Jamás había visto a esa persona. Jamás había cruzado una palabra con él. ¿Eso qué es, hermano? ¿Eso qué es, hermana Cecilia? Eso es gracia. Trabajamos con la gracia de Dios. Dios nos da gracia donde quiera que hemos ido. Cuando nos fuimos a Tucson, le decía a mi mamá, a Mestel, porque cuando estábamos en el hospital Belmar, a la cocinera a, era, era cristiana y la cocinera subía a la habitación donde estaba Mestel a decirle qué quería comer. Le preparaba la comida especialmente a ella. Nos fuimos al Hospital General con todo en contra. De pronto, todo el hospital se volteó su atención para atender a Mestel. Había problemas con el banco de sangre y a Mestel halló gracia. La nutrióloga le preparaba comida especial. Nosotros le llevábamos, hicimos amistad con la nutrióloga. Le llevábamos la comida, lo que podía comer para que si ella se lo preparaba y él le hacía las dosis. Halló gracia con todos. Y cuando íbamos para Estados Unidos, le dijo mi esposa a Mestel, ¿me creas que te van a tratar como allá? Tú no te preocupes, mamá. Hallamos gracia con las enfermeras, con los enfermeros, con los médicos. Hallamos gracia en la iglesia donde fuimos a predicar. Gente que jamás habíamos visto, ni que nos había visto. Hallamos gracia. Dentro de unos días les voy a platicar la gracia. La gracia no se obtiene con estudios teológicos. Se obtiene porque la gracia y la verdad vienen juntas. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si yo no soy genuino, no hay gracia. Estoy creyendo en vano.
Por eso, si yo no retengo lo que yo recibí a Cristo, recibí gracia y recibí verdad. Pero si yo no retengo la verdad, mi gracia es falsa. Por más que ponga la cara de bonito y que diga que yo oro y que yo hago y que yo ayuno y que yo evangelizo, si yo no soy genuino, no hay gracia. Vivo en la ley y exijo y obligo a la gente a hacer lo que yo quiero. Y justifico. Y justifico lo que yo quiero hacer. Y justifico lo que yo quiero hacer. Por eso quiero que hagan las cosas como yo mando. Eso no es gracia, eso es ley. Por eso es importante vivir en la verdad y en la gracia. Porque si no, hermanos, puedo ser la autoridad religiosa del momento, pero sin gracia y sin verdad. La apostasía que está viviendo la iglesia quiere decir que no está haciendo la verdad. Por lo tanto, no hay gracia. Así me dijo el Señor. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. Porque por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Es decir, que hay muchos que la gracia de Dios ha sido en vano. ¿Sí? La gracia que Dios les dio la han usado en vano. La han usado para que la gente ponga los ojos en ustedes y no en Cristo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, pero hay mucha gente para los cuales la gracia de Dios ha sido en vano. Por eso dice el apóstol, por el cual, versículo 2 del capítulo 15, por el cual, por el evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, si tú vives juntamente crucificado con Cristo, entonces Cristo, tú vives en Cristo, no Cristo vive en ti. No eres tú el que le dices a Cristo lo que vas a hacer para Él. Es Cristo el que te va a decir lo que tú tienes que hacer, lo que está escrito en el libro de la vida que se escribió cuando tú fuiste formado en el vientre de tu madre. Porque Dios no es honrado por manos humanas, como si necesitase algo de nosotros, ni habita en templos hechos de manos de hombres. Así o más claro. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque lo que edifica es la gracia, es el Espíritu. Por eso, si yo tengo don de profecía y no tengo amor, profetizo en vano. Pero mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, para que veas, para que nadie se sienta, para que nadie se ofenda por esta palabra. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Hay alguien en casa? Y aquí viene lo importante, hermano.
Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no es resurrección de muertos? Amén. Y yo les pregunto, esto ya no se dice. Ahora se dice, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Otros dicen, la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Otros decimos, no, la iglesia se va a ir a la mitad de la tribulación. ¿Hay alguien en casa? Es decir, si no va a haber tribulación, no va a haber resurrección. Si llega la tribulación y tú crees que tú no vas a participar de la tribulación y no resucitas o no eres transformado en un abrir de ojos y tienes que sufrir la tribulación, ¿qué vas a pensar? Me engañaron los pastores. En medio de la angustia, ¿vas a tener tiempo para reflexionar? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Por qué? La iglesia no va a pasar por la tribulación, es decir, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Quién se va a dar cuenta que los muertos resucitaron? Si las tumbas no se van a abrir. Allá va. Esa palabra fue directa. ¿Quién se va a dar cuenta que los muertos resucitaron si las tumbas no se van a abrir? ¿Quién se dio cuenta que el ladrón que estaba al lado derecho de Jesús se fue al cielo con él? Se fue al paraíso. Ahora yo te pregunto, ¿sabes tú cuándo va a empezar la tribulación? Es muy fácil hablar. Es muy fácil creer y acomodarse a lo que te conviene. Pero el apóstol está confrontando aquí que hay quienes dicen que no hay resurrección. ¿Por qué? Porque él presentó a Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Y es lo que anunciaban los apóstoles. Y yo te pregunto, ¿sabes lo que está preparando el mundo para decir que no hay resurrección? ¿Sabes lo que están preparando los gobiernos por órdenes de otros personajes para decir que no va a haber resurrección? Con una serie de objetos se llevaron a cierta cantidad de gente de la tierra para negar la verdad. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta. Para todo hacen cortinas de humo. ¿Dónde quedaron? No voy a decir esto, perdóname, Señor.
o los escándalos sexuales. Hoy se habla de guerra. ¿Por qué quieren tomar ese lugar? Y dice, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Agárrate ahora. Si una persona se bautiza y no anda en vida nueva, su bautismo fue en vano. Porque se bautizó por emoción, no se bautizó por convicción. Porque no entendió el sacrificio de Jesús. Porque no entendió por qué murió Jesús. Y si no entendió, no tiene conocimiento. No hay Espíritu de Dios. Tanta gente que se bautizamos tanto. ¿Y cuántos de ellos están llenos del Espíritu Santo? Si Cristo resucitó, y si el bautismo tipifica muerte, sepultura y resurrección, el que se bautiza bajo el agua es porque está muerto. Nadie puede ser sepultado si no está muerto, declarado por un médico forense. Si no hay un acta de defunción, para que vea la legalidad del bautismo, no la podemos hacer nula. Con el afán de ganar adeptos, para que no caigamos en esa palabra que el Señor dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis cielo, mar y tierra para ser un prosélito. Y cuando lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Ay, hermano, ¿por qué no dices bendito Dios? ¿No son palabras de Jesús? Si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra fe. Si los hermanos que se bautizan no están en novedad de vida y no se cumple la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo le vamos a hacer? Dígame, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué cuenta le vamos a decir al Señor? ¿Qué cuenta le vamos a dar? Señor, bauticé 400, sí, en ti, en mí no bautizaste ninguno. Lo bautizaste para tu institución, para ganar fama, para ganar prestigio, para que te ascendieran, para que fueras presbítero y para que te nombraran obispo. Allá por los años 94, 96, ¿qué creen que salió? A todo el pastor que bautizara más de cierta cantidad de hermanos iba a ser ascendido a presbítero. Y empezaron a bautizar.
cualquier. ¿Hay alguien en casa? Ay, ay, ay. Aquí vamos a parar, ¿no? Ya me pasé de tiempo y nadie me dice nada. Si Cristo resucitó y los que se bautizan no andan en novedad de vida, para ellos Cristo no resucitó. Vana es vuestra fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.